Buenos días, buenas tardes. Es un placer contar con ustedes como motivo de esta charla alrededor de la hoguera organizada por la iniciativa Carnegie de gobernanza climática acerca de las brechas en términos de gobernanza de la eliminación de dióxido de carbono a gran escala. Contamos con 5 expertos, 5 invitados que nos van a hablar de su experiencia y van a aportar distintas perspectivas acerca de este tema. En breve les pediré que se presenten. Quisiera recordarle a los participantes que vamos a mantener una conversación, en primer lugar, alrededor de la hoguera virtual. No vamos a pronunciar grandes discursos. Se trata de deliberar, fundamentalmente, primero entre los invitados y después respondiendo a las preguntas que planteen. Yo soy Llanos Pastos, soy el director ejecutivo de la C2G, de la iniciativa Carnegie de gobernanza climática. Lo soy desde 2016. Antes trabajaba en Naciones Unidas. El último cargo que ocupé fue el de subsecretario general para cambio climático. He trabajado en diferentes organismos de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales a lo largo de los años y llevo más o menos 4 decenios trabajando en cambio climático. Y conozco a todos los que participan en este panel. Los he conocido en diferentes lugares, en la Convención Marco sobre Cambio Climático, en el PNUMA o en otros foros en los que he trabajado. Como he dicho, llevo 40 años trabajando en este tema y el cambio climático no nos ofrece buenas noticias, la verdad. Por eso me parece que sigue siendo una tarea pendiente y tenemos trabajo por hacer. Confío en que nuestras deliberaciones aporten un granito de arena. Telma, por favor, ¿se puede presentar? Sí, muchas gracias, Llanos. Soy Telma Crook. Soy alta investigadora del Instituto Nacional de Investigación Espacial en Brasil. Durante 13 años copresidí el Grupo Especial para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero del IPCC. Y en 2015 me eligieron como una de las 3 vicepresidentas, uno de los 3 vicepresidentes del IPCC. Llevo unos 13 años... Durante 13 años, representé a Brasil en las negociaciones en el marco de la Convención de Cambio Climático, sobre todo en temas relacionados con el cambio del uso del suelo y la silvicultura. Y bueno, pues ya está. Llanos, muchas gracias. Gracias, Telma. Stefan. Gracias. Soy Stefan Singer. Trabajo para la Red Internacional de Acción del Clima, que representa unas 1.500 ONGs de todo el mundo en 20 países. Son ONGs medioambientales, grupos confesionales, ONGs de desarrollo, de justicia climática, comunitarias, etc. Llevo trabajando en esta red 5 años. Antes, durante 20 años, trabajé en el WWF, era director de políticas de energía, y hoy me dedico a asesorar a mis amigos y colegas de los movimientos de la sociedad civil en políticas de ciencia climática y en políticas energéticas. Muchas gracias, Stefan. Paul. Buenas tardes o buenos días, lo que toque en función de dónde estén. Soy Paul Watkinson, trabajo para el Ministerio francés de Transición Ecológica. Durante muchos años estuve al frente de la delegación de las negociaciones multilaterales sobre el clima en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. También participé en el equipo que preparó y organizó la COP21, en la que se aprobó el Acuerdo de París. Y en los últimos 2 años, 2018 y 2019, he presidido el órgano subsidiario de cooperación científica y tecnológica en la Convención Marco. Quisiera dejar claro que lo que voy a decir es a título personal y no representa el punto de vista de las organizaciones en las que trabajo, en las que haya trabajado antes. Julia, adelante. Buenos días, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Soy Julio Cordano. En estos momentos soy director de Asuntos Oceánicos y Medioambientales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile. He participado en las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático durante bastante tiempo. Quizás el papel más importante que he desempeñado es el de coordinador del equipo de negociación para la COP25, para la presidencia de la COP25. Cuando ostentamos la presidencia de la COP25 en Madrid. También soy miembro del Comité de Adaptación de la Convención Marco. Y bueno, pues este es el vínculo que mantengo con este tema. Como ha dicho Paul, también hablo a título personal acerca de esta cuestión tan importante. Ninguna opinión que exprese representa o pretende representar el punto de vista del organismo en el que trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, Telma, es una charla alrededor de la hoguera, así que no pasa nada, Su gata es más que bienvenida. Cuando quiera hablar, pues nos lo dicen y podemos acudir a la interpretación. Muchas gracias, Bill. Soy Bill Hare. Yo tengo aquí al perro, pero lo voy a dejar fuera de plano. Llevo trabajando en cuestiones climáticas más de 30 años. Empecé trabajando en Australia, fue parte de la delegación australiana que negoció la Convención sobre el Cambio Climático. También he trabajado para Greenpeace International durante bastantes años en distintos aspectos relacionados con el clima antes de fundar Climate Analytics a finales de 2008. La sede está en Berlín, pero ahora estoy en Australia Occidental como consecuencia de la COVID. Tengo mucha experiencia en estos temas. También he trabajado en el IPCC o he colaborado con el IPCC como autor principal y desempeñando distintas funciones. Estoy deseando ver pues, qué conversación entablamos para saber cuáles son los puntos de vista de tantos amigos y colegas alrededor de esta hoguera virtual. Muchas gracias. Como pueden ver, contamos con un grupo excelente de invitados, así que yo también estoy deseando oír lo que tienen que decir. ¿Qué es la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática? Somos una iniciativa financiada por fundaciones, por filantropía. Somos 16 personas que trabajan en 3 continentes, incluso desde casa, antes de la COVID. Pretendemos catalizar la creación de una gobernanza eficaz para enfoques que puedan alterar el clima, como la eliminación de dióxido de carbono, la modificación de la radiación solar. Nuestra posición es imparcial acerca del uso o no de estas tecnologías y de estos enfoques. Parte de nuestra estrategia consiste en propiciar, dar a conocer estos temas a través de conversaciones como la que nos ocupa hoy acerca de esta hoguera virtual. El propósito de esta conversación alrededor de la hoguera es mostrar el abanico de puntos de vista que existen en función de los distintos contextos políticos, culturales y las distintas experiencias que pueda tener cada uno. Desde luego que para demostrar la diversidad completa necesitaríamos tener muchas más personas, cada una representando uno de los puntos de vista existentes, pero eso es imposible. Por eso, bueno, lo que tratamos es congregar a personas de distintas procedencias, sexos y, digamos, contextos culturales, profesionales, una representación lo más amplia posible, pero es imposible representar todos los puntos de vista en cada una de estas conversaciones. Si tomamos todas las actividades en conjunto, tenemos más de 50 expertos que colaboran con nosotros y, por tanto, creo que sí se representa ampliamente la variedad de puntos de vista que existen. Las opiniones que se van a expresar son las de los invitados y no las de la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática. Sobre el contexto en el que nos reunimos, no creo que sea necesario explicarlo mucho, puesto que es mejor dejar hablar de los expertos.
Pero, por un lado, tenemos una crisis climática que sigue rampante y sus consecuencias se dejan ver en todas partes, en el Ártico, en los incendios forestales, en el calor extremo que se da en diferentes zonas del mundo. Y además hay diferentes estudios de investigación, especialmente los que se recogen en el informe especial del IPCC sobre el cambio climático de 1,5 grados y otros estudios. Sabemos que necesitamos acelerar la reducción de emisiones e incluso si redujéramos al máximo las emisiones, a pesar de ello necesitaríamos recurrir a la eliminación de dióxido de carbono hasta cierto punto para poder pues lograr los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Es decir, que se necesita absorber dióxido de carbono para, en primer lugar, compensar aquellas emisiones que es difícil de reducir para poder lograr un nivel neto de cero y después para entrar en un periodo de emisiones negativas en algún momento en el futuro. Lamentablemente, la realidad es que todavía no estamos acelerando esa reducción de emisiones. Por tanto, el vínculo entre la celeridad con la que reducimos emisiones y la necesidad de eliminación de dióxido de carbono es algo que tenemos que afrontar. Es interesante señalar también, en el marco de esta conversación, que hay una serie de países que ya se han comprometido a alcanzar un nivel de emisiones netos de cero para 2050 y hay que ver qué implica en términos de reducción y en términos de absorción de dióxido de carbono y en términos de gobernanza, que es el tema de nuestra conversación de hoy. Por supuesto que en ocasiones será inevitable incidir en algunos aspectos técnicos, pero sobre todo hoy queremos hablar de los desafíos que plantean la gobernanza, de estos enfoques, cómo abordar esas carencias, cuáles son prioritarias y cómo podemos solventarlas. Y también ver cómo o qué diferentes procesos gubernamentales, intergubernamentales, internacionales pueden resultar útiles para esta tarea. No vamos a poder abordar todos y cada uno de los aspectos, desde luego, pero intentaremos aportar un granito de arena a esta conversación más general. ¿Cómo se va a desarrollar la actividad? Primero le voy a pedir a los ponentes que hagan un comentario inicial a partir de unas preguntas que voy a formular y después entablaremos una deliberación entre los invitados. A partir de ahí vamos a ver cuáles son las preguntas que nos plantean los participantes. Así que, estimados participantes, por favor, empiecen a plantear sus dudas, si las tienen, y escríbanlas en la sección de preguntas y respuestas de la aplicación Zoom. También tienen un botón de me gusta, así que si ven una pregunta que les gusta, pues pulsen ese botón porque tendrá más probabilidades de que la abordemos durante la actividad. Intentaremos responder todas las preguntas, pero si hay demasiadas, pues puede que nos quedemos sin tiempo para hacerlo. También hay una sección de chat y la pueden utilizar si lo desean, pero no para hacer preguntas, por favor, porque esas preguntas no las vamos a recoger. Bueno, pues esta es la dinámica de la actividad y con esto vamos a ver qué es lo que tienen que decirnos nuestros invitados. Julio nos ha explicado cuál es su experiencia en este ámbito, trabajó en la presidencia de la COP25 y en ese ámbito, ¿cómo podría enmarcar este tema de absorción de dióxido de carbono a gran escala, teniendo en cuenta la ambición en términos de mitigación en este proceso internacional de acuerdo que supone la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático? Gracias, Janusz. Es una pregunta muy interesante y quizás lo primero que quepa decir sea que hemos de ser conscientes de que la ambición es escasa. Uno de los motivos de preocupación para todos y que pues hace que sigamos embarcados en este proceso es que no hemos hecho suficiente. Nos hemos comprometido
a cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Es un objetivo a largo plazo que por el momento no viene respaldado por una ambición o unas actuaciones suficientes. Hasta el momento hemos hablado de metas, pero no acerca de cómo lograr esas metas. Y como bien ha dicho, hay señales alentadores de algunos protagonistas que ya han expresado su voluntad de lograr la neutralidad en términos de emisiones antes de 2060, como China, o algunos para 2050, como la Unión Europea, entre otros. También ha habido anuncios recientes por parte de Corea y de Japón que son signos alentadores, pero por otra parte sigue siendo una meta para el futuro, no es, digamos, un plan de actuación claro que establezca cómo se van a lograr esas metas. Y por eso esta conversación es pertinente. Tal y como yo lo veo, la reducción de emisiones es fundamental y es un elemento insustituible de la ecuación. No podemos olvidarnos de que el cambio climático y la relación que tiene con el aumento de emisiones no se trata solo de rebajar la presión de la cantidad de carbono que hay en la atmósfera, sino que estamos hablando sobre todo de una transición económica, cultural, que se tiene que dar en la sociedad y que tiene que ver con la relación que mantenemos con la naturaleza. Es decir, son conceptos muy profundos que tenemos que abordar para poder lograr estos objetivos y necesitamos imperiosamente reducir las emisiones de carbono y esto solo se puede lograr si dependemos menos de los combustibles fósiles. Si, por ejemplo, queremos reducir emisiones o absorber CO2 de la atmósfera, se puede abrir la puerta a una alternativa en la que se esté ganando tiempo para seguir utilizando combustibles fósiles y es un elemento fundamental que tenemos que abordar. Tenemos que tenerlo presente cuando hablamos de estos temas. Por eso la eliminación de dióxido de carbono puede desempeñar un papel, pero tenemos que tener en cuenta esta cuestión. Por ejemplo, se puede utilizar para atajar el sobrepaso de los límites que nos hemos fijado en el calentamiento y que puede producirse porque no hemos reducido emisiones lo suficientemente. En ese caso necesitaremos tecnologías para rebajar ese sobrepaso, no porque no queramos reducir las emisiones, puesto que hay un compromiso claro al respecto, sino porque esas tecnologías nos pueden ayudar a reducir las emisiones de forma más drástica. Creo que es una noción fundamental que no resulta siempre fácil de explicar o de comprender, pero que es fundamental para estas deliberaciones. Lo mismo cabe decir de esta idea que ya está incluida en los informes del IPCC, a saber que en la segunda mitad del siglo no solamente tenemos que haber alcanzado un nivel de emisiones netas de cero, sino que tenemos que entrar en territorio de emisiones negativas. Es decir, que tenemos que reducir emisiones a gran medida y cuando hayamos reducido emisiones al máximo, ese costo de reducción es muy caro y, por tanto, cabría plantearse reducciones, digamos, que pasarían por la eliminación de dióxido de carbono. Dicho eso, con el conocimiento de que disponemos en estos momentos, y seguro que Telma nos explicará mejor este tema, el IPCC ha dejado claro que hay que plantear opciones o que se pueden plantear opciones más allá de la reducción neta de emisiones, pero que abordan sobre todo soluciones o que incluyen soluciones naturales como la forestación, reforestación o la bioenergía y carbono y captura y almacenamiento de carbono, es decir, servirse de este ciclo natural del carbono para eliminar o absorber dióxido de carbono de la atmósfera. Lo que quiero decir es que las tecnologías
que están más en la vanguardia de la innovación todavía son marginales en nuestro análisis. Como consecuencia de la escala en la que necesitaríamos aplicar esas tecnologías y también por la seguridad, por cuestiones de seguridad, que me parece que es algo fundamental que tener presente. Bueno, a lo mejor no he respondido la pregunta como tal, pero bueno, creo que es importante describir el proceso. El proceso de la Convención Marco no ha sido muy activo a la hora de buscar respuestas en este ámbito tecnológico. ¿Por qué? Porque las contribuciones determinadas a nivel nacional, de reducción de emisiones, pues incluyen formas más tradicionales, tales como la forestación o reforestación. Y se ha hablado de utilizar la eliminación de dióxido de carbono dentro de un sistema de mercado. Seguro que Paul nos puede explicar más al respecto. Pero quizás sería necesario pensar en cómo utilizar estas tecnologías en un marco de transparencia, cómo se puede notificar al respecto, cómo se puede garantizar que se aplica algo que se acepta por parte de todos y que es un aporte y no algo que suscite, digamos, pues una cierta suspicacia y que pueda generar más problemas para algunos países. Es decir, hay muchas teclas, sé que he puesto muchos elementos sobre el tapete, pero bueno, creo que es importante tenerlos en cuenta. Julio, muchas gracias. Hay algo que ha mencionado y que creo que merece la pena debatir más en profundidad. A saber, lo importante que es que la reducción de emisiones no se vean mermadas por actividades de eliminación de dióxido de carbono. Y es algo importante a la hora de establecer un marco de gobernanza adecuado para evitar precisamente esa situación. Vamos a darle ahora la palabra a Paul. Por favor, ¿nos puede contar desde su punto de vista cuáles son las carencias en términos de gobernanza más acuciantes y por qué son más importantes desde su punto de vista? Paul. Paul, parece que se ha congelado su imagen. Ah, ya. No sé, a lo mejor tengo algunos problemas de conexión. No sé si me oyen y me ven bien. A ver, bueno, parece que funciona, parece que se ha solventado, así que sigo adelante. Bueno, no voy a entrar en los detalles de estas prioridades porque creo que es algo que iremos abordando a medida que deliberamos, pero sí quisiera apuntar a ciertas áreas que tienen que ver con lo que ya nos ha dicho en sus comentarios iniciales y con lo que acaba de manifestar Julio. Son áreas que, tal y como yo lo veo, necesitamos abordar con respecto a la eliminación de dióxido de carbono y su aplicación a gran escala, a saber, cuándo y cómo resulta aceptable y necesario aplicar esta técnica. Hay muchos ámbitos en los que estamos trabajando con absorciones en una zona de sumidero. Telma, por ejemplo, es experta en silvicultura y es algo de lo que hemos hablado mucho en el pasado. Hay cuestiones que podemos hacer que se vienen haciendo tradicionalmente en algunas zonas y que conocemos bastante bien. Pero ¿qué pasa si las tenemos que aplicar a una escala mayor? Incluso la forestación o reforestación a gran escala o la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Estamos hablando de una escala totalmente distinta en la que aplicar estas técnicas o tecnologías. Y esa es la primera parte que tenemos que tener muy presente. Relacionado con esto y teniendo en cuenta la necesidad de reducir emisiones, que es un imperativo, pues esto no es una alternativa a la reducción de emisiones a cero, lo más cerca de cero que podamos, sino que es un complemento, sobre todo en algunos ámbitos, que nos ayudará a entrar en territorio de emisiones negativas cuando resulte necesario para poder limitar el cambio climático a 2 grados o 1,5 grados, el aumento de temperatura. Si pensamos en el modelo de Kioto, una tonelada de carbono era una tonelada independientemente del sector de que procediera y si se reduce, pues está bien. Y sin embargo, tenemos que reducir emisiones en todos los sectores, aunque algunos plantean más dificultades que otros, pero hay ciertos sectores o regiones en las que se necesitará más tiempo para acometer esta transición, porque no podemos reducir todo de un plumazo.
Ni siquiera la pandemia este año, a pesar del efecto que ha tenido, no ha logrado reducir todas las emisiones en todos los sectores. Por tanto, hay cuestiones relacionadas con los plazos y la escala a la que acometer esto. Julio ha mencionado el problema del sobrepaso y creo que también hay cuestiones relacionadas con la equidad temporal. ¿Cuál es la interacción entre la reducción de emisiones y el uso de la eliminación de dióxido de carbono a gran escala? ¿Cómo combinar estas cuestiones? Creo que hay problemas relacionados con la equidad. Otra cuestión relacionada con la equidad dentro de este modelo de Kioto, en el que se pueden compensar emisiones en distintos lugares, pues no sé cómo puede funcionar, porque al final todos tenemos que reducir nuestras emisiones a cero y después proceder a una cierta absorción de dióxido de carbono. Pero no todos tendrán la misma capacidad o posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con las estrategias a largo plazo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si necesitamos compensar las emisiones de un determinado lugar o sector con una gran reducción o absorción de dióxido de carbono en otro lugar? Hay cuestiones también que dirimir en este tema. 2 puntos más antes de terminar. Julio también ha mencionado las normas que tenemos en virtud del Acuerdo de París y de la Convención Marco. La C2G también ha publicado algunos artículos al respecto. La credibilidad de la verificación es fundamental. No podemos simplemente decir, bueno, pues he capturado muchísimo dióxido de carbono. Tenemos que saber cómo se captura, qué se está haciendo con ese dióxido de carbono y cuestiones relacionadas con la permanencia, porque es fundamental. Yo no voy a hablar de mercados y el vínculo que tiene con el artículo 6, pero bueno, esto tiene que ver con lo que he dicho antes de la zona de los distintos ámbitos geográficos en los que proceder a estas técnicas, pero sea como fuere, es fundamental contar con un sistema de verificación creíble y que la captura de dióxido de carbono sea a largo plazo. Por otra parte, Julio también ha hablado de soluciones naturales que son muy interesantes, pero ¿qué pasa con la diversidad biológica? Puede haber soluciones beneficiosas o puede haber, para todo, puede haber contrapartidas. Tenemos que ver qué pasa con la seguridad alimentaria, con elementos de derechos humanos, sobre todo en lo que concierne comunidades locales, pueblos indígenas, y son cuestiones muy complejas que no se pueden resolver única y exclusivamente en el marco del Acuerdo de París o de la Convención Marco. Trasciende el ámbito de estos instrumentos. Muchas gracias, Paul. Muchos puntos interesantes que se han planteado y que en los que podemos adentrarnos después. Sobre todo me ha interesado eso que ha mencionado de la equidad temporal. Creo que después quizás se pueda explayar más acerca de este tema. Ahora le voy a dar la palabra a Bill y le voy a plantear la misma pregunta que a Paul. ¿Cuáles son las prioridades fundamentales en términos de gobernanza? ¿Cuáles son las carencias que se necesitan resolver en primer lugar desde su punto de vista? A lo mejor tiene una lista distinta de la que ha planteado Paul. Muchas gracias, Janos. En primer lugar, creo que los retos en términos de gobernanza es algo en lo que hemos trabajado y hemos identificado desafíos que giran en torno a 4 grandes temas. Algunos ya los ha mencionado Julio, por ejemplo, la escala y la velocidad de la mitigación. Otro tema fundamental es qué pasa con los incentivos para ampliar la eliminación de dióxido de carbono. También las contrapartidas y la interacción que existe con temas como la seguridad alimentaria, el agua, la diversidad biológica y también riesgos climáticos. Son 4 temas fundamentales que nos parece que marcan o contextualizan estos desafíos de gobernanza. Hemos articulado estos temas en 9 desafíos fundamentales. Entre los más importantes se incluyen la responsabilidad, que es algo que también se ha puesto ya sobre la mesa. ¿Quién debe acometer actuaciones de eliminación de dióxido de carbono? ¿Quién tiene que aplicar estas técnicas? Otro desafío tiene que ver con cómo desarrollar sistemas para dar seguimiento a los avances que se estén dando para lograr emisiones negativas
En estos momentos no contamos con un sistema adecuado. En tercer lugar, los sistemas necesitan un buen sistema de notificación y de verificación de la absorción de dióxido de carbono y no tenemos ese sistema todavía. Tampoco contamos con la arquitectura jurídica necesaria. En cuarto lugar, ya se ha mencionado en varias ocasiones la escala a la que tenemos que aplicar estas medidas de dióxido de carbono, lo cual plantea contrapartidas en términos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, cómo podemos establecer una gobernanza adecuada y que no nos pasamos, es decir, que no mermamos la diversidad biológica o no la menoscabamos, o bien cuestiones alimentarias. Una quinta prioridad es velar por que las medidas de eliminación de dióxido de carbono sean duraderas. ¿Qué pasa con la permanencia? ¿Cómo se gestiona el almacenamiento de dióxido de carbono a largo plazo? ¿Qué pasa con la saturación posible que puede darse en los sumideros, en la biosfera, si aplicamos estas soluciones naturales? Es decir, ahí acabo de mencionar 5 de los 9 desafíos en términos de gobernanza que hemos identificado, y cada uno de estos temas pues necesita una serie de medidas, algunas basadas en la naturaleza, otras con un sesgo más tecnológico. Con respecto a las soluciones naturales, hay dificultades que tienen que ver con garantizar que las medidas que se proponen para reducir las emisiones no mermen la diversidad biológica, la seguridad alimentaria o la seguridad de los recursos hídricos. En términos de mitigación, se tiene que velar por que la aplicación de soluciones naturales nos sirvan como excusa para aumentar o mantener el nivel de emisiones, por ejemplo, del sistema energético, que podrían haberse reducido si no se hubieran aplicado estos enfoques naturales, por ejemplo. Otras cuestiones fundamentales, para terminar, tienen que ver con los medios tecnológicos para absorber dióxido de carbono de la atmósfera. Algunos relacionados con la diversidad biológica, con las salvaguardias del desarrollo sostenible, pero también acerca de qué incentivos se tienen que establecer para aplicar estas tecnologías, para desarrollarlas. Claro que queremos alcanzar emisiones negativas en la segunda mitad del siglo, pero para ello, tenemos que empezar a aplicar estas tecnologías con décadas de antelación y no parece que en estos momentos tengamos los incentivos adecuados para que se apliquen estos enfoques a la escala necesaria. Así que este es otro desafío en términos de gobernanza que tenemos que solventar de cara al futuro. Bueno, pues creo que con esto hemos dado ya algunas pinceladas sobre este tema de gobernanza. Muchísimas gracias, Bill. Muchos comentarios interesantes. Por ejemplo, las diferencias entre enfoques naturales y otro tipo de enfoques me parece muy interesante. Vamos a darle ahora la palabra a Stefan. La misma pregunta, desde su punto de vista, ¿cuáles son los temas fundamentales en términos de gobernanza? ¿Cuáles son las carencias principales y por qué? Muchas gracias, Janos. He escuchado con mucha atención todo lo que han dicho mis compañeros. No son conclusiones, sino elementos de debate que comparto y que se comparten en el ámbito de las ONG y de la sociedad civil. No tenemos soluciones a estas preguntas, pero bueno, aprendemos sobre la marcha. En primer lugar, quisiera plantear algo que creo que ha mencionado Julio al principio y que comparto plenamente. La ciencia y el IPCC nos ha mostrado que las metas de alcanzar un nivel neto de emisiones cero es una meta intermedia. Después necesitaremos emisiones negativas. En estos momentos hay 412 partículas por millón de CO2 en la atmósfera, lo cual es una cantidad récord en los últimos 5 años. No se ha visto y con un aumento de temperatura que puede aumentar el nivel del mar entre 2 y 4 metros. Puede haber un aumento de temperaturas entre 2 y 4 grados si seguimos con este nivel de concentraciones de dióxido de carbono, puesto que se emite más de lo que la
naturaleza puede absorber y sabemos que además hay un efecto de retardo. Es decir, que mucho más dióxido de carbono en la atmósfera de lo que podemos absorber y es una cosa que todavía no hemos abordado de manera certera. Es algo que sabemos porque nos lo han dicho los científicos, pero hay una cierta reticencia a apostar claramente por la eliminación de dióxido de carbono, incluso entre las ONGs, pero creo que tenemos que ser conscientes de que necesitaremos reducir dióxido de carbono de la atmósfera, puesto que es la única forma de evitar daños mayores a ecosistemas vulnerables, a comunidades más expuestas y a un paisaje físico de nuestro planeta. Porque si tenemos un aumento del nivel del mar de 2 metros, pues hay muchos medios de vida, muchas comunidades que van a quedar arrasadas y que en estos momentos viven en islas o en zonas cercanas al mar. Es algo que tenemos que plantear. En segundo lugar, como ya se ha mencionado, es que en última instancia el paradigma es sobre todo el de reducir emisiones. Se necesita reducir las emisiones de forma radical, de forma drástica, en todas las fuentes de emisiones, en todos los sectores, y es especialmente importante financiar estos esfuerzos en países en vías de desarrollo, porque este esfuerzo es crucial, es irreemplazable. Los países ricos necesitan pagar las actuaciones de mitigación que se lleven a cabo en los países en vías de desarrollo, sin olvidar la adaptación, porque ya hay consecuencias que son inevitables. Incluso con un calentamiento global de 1,5 grados, pues no vamos a tener una situación paradisíaca, sino que habrá consecuencias importantes que tenemos que atajar. Y creo que es un elemento sustancial en términos políticos. En tercer lugar, con respecto a la gobernanza, las opciones de eliminación de dióxido de carbono, pues tenemos que ver cuáles planteamos. Hemos de ser conscientes de que algunas de estas opciones repercuten de una u otra manera, en mayor o menor medida, en temas que trascienden el cambio climático. Por ejemplo, seguridad alimentaria, la protección de los ecosistemas, la diversidad biológica, etc. Y por eso necesitamos un análisis exhaustivo que es inevitable. Tenemos que ser conscientes de las contrapartidas y no nos podemos permitir el lujo ya de pensar en soluciones beneficiosas para todo. Tenemos alternativas, tenemos decisiones difíciles que hacer, tenemos que ser conscientes de que algo tenemos que renunciar, hay contrapartidas, tenemos que saber cuáles son esas decisiones y contrapartidas que estamos dispuestos a asumir. ¿Por qué? Porque ya hemos perdido unos 30, 40 años y bueno, pues las consecuencias de esa pérdida de tiempo son las contrapartidas que vamos a tener que asumir. En cuarto lugar, algo de índole más práctica sobre la eliminación de dióxido de carbono. ¿Qué necesitamos? ¿Qué requisitos tenemos en términos de responsabilidad jurídica con respecto a la permanencia a largo plazo tanto del almacenamiento geológico como de otras soluciones más técnicas como la meteorización, la mejora de la meteorización con minerales o la captura de carbono directamente del aire, etcétera? Claro que hay soluciones naturales que ofrecen muchos beneficios, pero también hay inconvenientes. Puede haber límites, puede haber efectos de saturación y estamos viendo muchísimos incendios en los últimos años, por ejemplo, en Australia, en Siberia y en California, claro. Así que nadie puede pasar por alto que hay cuestiones de permanencia en la captura de dióxido de carbono a través de bosques y ecosistemas para mitigar las consecuencias del cambio climático. Y eso no quiere decir que no tengamos que proteger los bosques, no me malentiendan, pero en lo que respecta a las emisiones negativas en la reducción de dióxido de carbono, tenemos que plantear planes de aplicación a gran escala y por eso tenemos que ver cuáles son las técnicas y tecnologías más adecuadas y no necesariamente van a ser las naturales siempre. Yo no sé cuál es la receta adecuada, pero creo que tenemos que ser conscientes de que se necesita una investigación a gran escala, un análisis de evaluación, puesto que tenemos que reducir la concentración de dióxido de carbono, no solo las emisiones, y hay que ser honesto al respecto. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde? ¿Cuáles son los requisitos en términos de equidad? ¿En qué países? ¿O cómo hacerlo? Como ha mencionado Bill.
Bueno, eso es un debate distinto. No se trata de si tenemos que hacerlo o no. Yo creo que se trata de cómo hacerlo de la forma más equitativa y justa posible. Y precisamente un marco de gobernanza tiene que establecer una serie de criterios y requisitos de equidad para establecer quién tiene que pagar por estas técnicas, dónde se deben llevar a cabo, qué tecnologías utilizar, cómo garantizar la transparencia, la verificación y el seguimiento de estos temas y también incluida la responsabilidad jurídica a largo plazo del almacenamiento de dióxido de carbono. Muchísimas gracias, Stefan. Sumamente interesante todo lo que ha dicho y que además nos lleva a la siguiente pregunta que quiero plantearle a Telma. Telma, usted ha participado en estos procesos intergubernamentales durante mucho tiempo en los que se han abordado estas cuestiones, ya sea de forma científica o en el ámbito de la negociación. Ya he escuchado lo que nos han dicho los colegas alrededor de la hoguera virtual acerca de los vínculos que existen entre diferentes cuestiones, sinergias, contrapartidas. Por tanto, ¿qué procesos vigentes en términos de gobernanza o que puedan, digamos, implicarse en la gobernanza existen? Y no sé si nos puede responder de forma que se aborden esos vínculos que trascienden el mero ámbito climático, porque al final tenemos que tener en cuenta la diversidad biológica, la seguridad alimentaria y otros aspectos similares. Muchas gracias, Janos. Quisiera añadir algo más antes de responder. Estamos intentando, bueno, voy a intentar también expresar al máximo lo que establece el IPCC en sus evaluaciones y después cambiaré mi papel, cambiaré de uniforme y puesto que esta es una conversación informal también voy a plantear mis propias opiniones personales, si me lo permiten. Por supuesto, puede utilizar todos los papeles, puede desempeñar todos los papeles que quiera, puede cambiar de uniforme todas las veces que quieran. Muy bien, bueno. Con respecto al punto de vista del IPCC, es fundamental ser conscientes de que hay pocos mecanismos de gobernanza a día de hoy y los que hay o bien se centran en alguna opción concreta de eliminación de dióxido de carbono, como por ejemplo soluciones basadas en los océanos, o en aspectos de la eliminación de dióxido de carbono, como por ejemplo los cambios indirectos en el uso de tierra que pueden estar relacionados con la aplicación a gran escala de la bioenergía. Y el único mecanismo de gobernanza internacional con que contamos es la investigación y desarrollo de la fertilización de los océanos, que queda recogida en el Convenio sobre Diversidad Biológica. Así que, en términos de gobernanza, hay tantos aspectos distintos que abordar. Algunos tienen que ver con un marco internacional, puesto que se tienen que abordar de forma internacional, como por ejemplo la fertilización de los océanos. Pero otros tienen que tener una perspectiva también nacional. Y quisiera subrayar la definición de gobernanza que ofrece el IPCC, que es la más inclusiva y que tiene que ver no solamente con el gobierno federal, sino también con todos los niveles de gobierno y de gobernanza, que incluye a la sociedad civil, al sector privado, pueblos indígenas, que tienen cada vez más presencia en las comunidades locales, como ya se ha indicado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estas alternativas, hasta cierto punto, repercutirán en las vidas de estas personas y esto es algo que entronca directamente con la gobernanza y con ciertos aspectos que quizás no se hayan abordado sobremanera por parte de los ponentes anteriores. Con respecto a las opciones que tenemos de eliminación de dióxido de carbono, hay algunas que están dando apenas sus primeros pasos, están en una etapa de prueba, de demostración y hay desafíos enormes en cuanto a su aplicación a la escala que se necesita y a la velocidad que se necesita, como ya se ha resaltado por parte de todos los que me han precedido en el uso de la palabra. Sin embargo, la mayor parte de las opciones de eliminación de dióxido de carbono también se enfrentan a muchas limitaciones en términos de viabilidad, que constriñe el potencial de cualquier opción por sí sola para alcanzar de manera sostenible lo que se necesita a fin de lograr limitar el calentamiento global a 1,5 grados.
como se establece en el Acuerdo de París. Es decir, que la escala y la velocidad a la que se necesita acometer esta reducción y mitigación para lograr el objetivo del Acuerdo de París establece o ofrece dificultades en términos de aplicación y hay una disonancia actual entre diferentes opciones de eliminación de dióxido de carbono y las trayectorias compatibles con lograr el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Quisiera terminar mis comentarios iniciales en nombre del IPCC señalando algunas de las conclusiones de este grupo y mencionando dos temas. En todos los capítulos del IPCC, que como saben el IPCC simplemente evalúa los estudios publicados, es decir, el IPCC no lleva a cabo investigación, evalúa la literatura que se ha publicado al respecto. Y claro que faltan estudios para poder llegar a conclusiones en todos los aspectos pertinentes. Pero uno de los temas que son importantes y en los que no existe gobernanza es la investigación, precisamente. El IPCC ha planteado esta cuestión de las brechas que existen en el conocimiento para aplicar y fortalecer la respuesta mundial ante el cambio climático. Y es algo que se tiene que solventar de manera perentoria para lograr una transición exitosa hacia ese mundo en el que limitamos el calentamiento global a 1,5 grados. Hay dos temas en concreto que señala el IPCC con esta redacción en concreto. Uno tiene que ver con el ciclo biológico de las emisiones y la perspectiva de opciones tempranas de eliminación de dióxido de carbono. Es decir, que hay que ver todo el ciclo, aplicación, despliegue, pero todo lo que tiene que ver con el ciclo biológico de esas emisiones. Y también falta elementos de gobernanza en algo muy importante y que se menciona en el informe especial sobre 1,5 grados, y que tiene que ver con cómo distintos agentes y procesos dentro de la gobernanza climática se refuerzan mutuamente y se protegen, digamos, frente a la fragmentación de iniciativas. Así lo plantea con esta redacción exactamente el IPCC en el informe especial sobre el calentamiento global de 1,5 grados. Bueno, y ahora voy a hablar de lo que yo pienso. Es algo con lo que me siento cómoda en este contexto informal. A mí me parece que el IPCC acierta al apuntar a estas carencias en términos de gobernanza y de conocimiento y apunta a la necesidad de que se necesita una gobernanza para la investigación, que a mí me parece crucial. Si estudiamos la literatura que se ha publicado sobre la eliminación de dióxido de carbono, con el potencial de mitigación, el potencial de absorción de dióxido de carbono, etc., la mayor parte de estos elementos potenciales, ¿dónde se ubican? ¿Cómo se pueden llevar a cabo en distintas regiones del mundo? Sin que, o con el mínimo efecto posible a la sociedad. Es decir, no solamente tenemos que estudiar el potencial que tiene la eliminación de dióxido de carbono a nivel mundial, sino la repercusión que tiene en contextos socioeconómicos distintos. Y además hay que trascender la mera cuestión climática, puesto que existen vínculos entre diferentes elementos. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cabe señalar que algunos ODS pueden ofrecer sinergias, otros contrapartidas, como ya se ha mencionado. Algo que me parece que todavía no se ha explorado lo suficiente hasta el momento y que me parece fundamental en términos de gobernanza, tiene que ver con el conocimiento por parte del público, la concienciación acerca de estos temas, porque existen tantas alternativas distintas. Algunas
las conocemos bien, por ejemplo, forestación y reforestación, conocemos bien la bioenergía. No conocemos tanto la bioenergía con almacenamiento y captura de carbono. Por ejemplo, ¿dónde se va a almacenar este dióxido de carbono? Ya se han detectado cuestiones relacionadas con la responsabilidad jurídica en términos de permanencia, por ejemplo. ¿Qué pasa? Hay que elegir cuidadosamente los sitios en los que se almacena el dióxido de carbono, precisamente para que la permanencia no plantee dificultades, puesto que si se eligen bien se puede garantizar la permanencia del almacenamiento durante muchos años, quizás miles de años. Pero a mí lo que me preocupa en términos de permanencia tiene más que ver, por ejemplo, con la forestación y la reforestación. Porque ahí ya no estamos hablando de una permanencia de miles de años, sino estamos hablando de plazos muchísimo más cortos. Y esto plantea dificultades en términos de permanencia, no solamente en buenas condiciones, sino qué pasa con cuestiones que ya se han planteado en la Convención Marco sobre el cambio climático. ¿Qué pasa cuando hay sequía? ¿Qué pasa cuando hay incendios? Es decir, hay fenómenos extremos que pueden suponer un riesgo para estas opciones, no solo forestación y reforestación, sino otras soluciones naturales, como ha mencionado Julio, que yo preferiría que se denominaran opciones naturales y no soluciones naturales, precisamente para dejar claro que no necesariamente aportan una solución, sino que solamente son una alternativa y que muchas veces incluso pueden empeorar las cosas. Imaginemos, por ejemplo, que forestación y reforestación también se consideran soluciones naturales. Y es verdad que algunas son importantes porque se puede propiciar la recuperación de tierra degradada, recuperación de los manglares, de forma que no solamente se obre en pro de la mitigación y de la eliminación de dióxido de carbono, sino que quizás más importante, pues se está apostando por la adaptación, es decir, se puede combinar mitigación y adaptación y eso sería lo ideal. Por ejemplo, en zonas litorales, en las que estas opciones naturales podrían aportar, suponer un aporte fundamental en términos de adaptación. Precisamente por esto, y volviendo a lo que dice el IPCC, tenemos que tener en cuenta que tenemos un abanico de alternativas y quizás ese es el mejor de los mundos, contar con un abanico de opciones distintas, porque de esa forma podríamos evitar esta aplicación a gran escala de una determinada técnica. Conocemos muy bien la forestación y la reforestación, conocemos bastante bien la bioenergía, hay muchas experiencias en todo el mundo. Pero lo que plantea, digamos, más incertidumbres y asusta un poco es qué pasa con la aplicación a gran escala de estas opciones. Y por eso es en este tema en concreto donde aún falta conocimiento en la aplicación a gran escala de estas alternativas, sobre todo forestación, reforestación, bioenergía con almacenamiento y captura de carbono. ¿Y por qué menciono estas opciones? Porque la mayor parte de trayectorias compatibles con limitar el calentamiento global de 1,5 grados que se recogen en el informe especial del IPCC, la mayor parte de estas trayectorias, como digo, recurren a estas técnicas. Y hay elementos, por ejemplo, como la competencia que puede haber con recursos en términos de seguridad alimentaria. Se está compitiendo, por ejemplo, cuando se produce bioenergía con la producción alimentaria. ¿Qué tipo de materia prima se está utilizando para la bioenergía? Todos estos temas requieren distintos niveles de gobernanza. Se tiene que financiar, además, estas tecnologías que todavía están en un nivel incipiente y que pueden aplicarse en los próximos años potencialmente. Se necesitan establecer incentivos para poder contar con una cartera de alternativas que probablemente reduciría las repercusiones potenciales. Termino simplemente insistiendo en que es necesaria una gobernanza para la investigación, para contar con una participación más amplia de países que potencialmente pueden sufrir más las consecuencias
y que quizás contribuyan más a la aplicación y despliegue de estas tecnologías y que puedan sufrir consecuencias que aún se desconocen. Y con esto termino mis comentarios iniciales. Muchas gracias. Gracias, Thelma. Antes de seguir, quisiera recordarle a nuestros participantes que pueden plantear preguntas. Estamos un poco retrasados, pero seguro que vamos a poder responder a algunas de las preguntas que nos planteen. Estimados colegas, ¿alguno de ustedes quieren reaccionar a lo que haya dicho otro? Yo tengo preguntas y tengo temas en los que quisiera insistir, pero quiero primero darles la palabra en caso de que alguno quiera ya plantear una pregunta o decir o hacer alguna reflexión con respecto a lo que se ha dicho. Stefan y después Bill. Gracias, seré breve. Thelma. Creo que está cometiendo el mismo error que ha cometido el IPCC en el pasado y el mismo que cometen muchos científicos cuando se habla de forestación y reforestación y bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. No estamos hablando de restauración, estamos hablando de una categoría distinta. Y forestación, reforestación suelen ser actividades de plantación industriales que pueden ser útiles, pero no necesariamente están vinculadas con la necesidad de abordar multiplicidad de distintos beneficios. La restauración de ecosistemas no se incluye aquí y es verdad que hay muchos vínculos con la adaptación, como ha dicho, que son sustanciales, pero hablemos de restauración también, además de protección de ecosistemas, porque me parece que es el camino que hay que seguir cuando se habla de soluciones o de opciones naturales. Da igual el término que se utilice. La restauración es fundamental y no solamente forestación o reforestación. Eso es lo que yo quería señalar y que me parece que es algo que no se ha explorado suficientemente. En segundo lugar, con respecto a la silvicultura, la duración de los ciclos de cosecha de estos bosques es fundamental. Sabemos que si se cosecha, por ejemplo, lo que se hace en Europa, en Estados Unidos, yo no sé en Brasil, pero si se cosechan bosques, si se gestionan bosques después de 80-90 años, se merma el potencial de secuestro de carbono por parte de ese bosque. Si se prolonga el ciclo forestal a 100 años o más, entonces se puede absorber más carbono y se puede almacenar más carbono. Así que cuestiones también que se tienen que abordar y que no se trata simplemente de apostar por la reforestación, sino que tienen que ver con la gestión sostenible de ecosistemas de tener que ser gestionados, puesto que quizás podríamos dejar a los ecosistemas que se gestionen solos, protegerlos, pero dejarlos que crezcan a su aire. Creo que es algo fundamental también. Muchas gracias. Thelma, un segundo. Bill, ¿su pregunta tiene que ver con esto o con otro tema completamente distinto? Encienda el micrófono, por favor. No, no tiene que ver. Entonces, bueno, vamos a dejarle a Thelma que responda. Gracias. Bueno, voy a ser muy concisa. Gracias, Stefan, por los comentarios. En primer lugar, con respecto a la restauración, el IPCC sí incluye este tema, pero en función de lo que se lea. Por ejemplo, en el informe de evaluación 5 hay un capítulo sobre agricultura y otros usos de la tierra en el que se mencionan temas relacionados con la restauración, no como parte de la eliminación de dióxido de carbono, pero sí que está como una de las opciones que se pueden utilizar para eliminar dióxido de carbono de la atmósfera. El otro tema es más complejo y es verdad que la duración del ciclo, digamos, de cosecha de estos ciclos, de estos bosques, es fundamental. Pero has mencionado también el efecto que tiene en la eliminación de dióxido de carbono y creo que la absorción seguirá funcionando si no se ha alcanzado un nivel de saturación. Ese nivel de saturación impediría
que hubiera eliminación de dióxido de carbono. Y con eso respondo brevemente. Pero sí que estoy de acuerdo con lo que ha dicho de la restauración. También se habla, por ejemplo, mucho de secuestro de carbono con el suelo, que es una de las opciones potencialmente que se puede aplicar. Pero es difícil porque los suelos reaccionan de forma lenta a los cambios y prácticas que se realicen, a los cambios en las prácticas que se realizan en ellos. Muchas gracias, Bill. Bueno, hemos hablado largo y tendido de principios generales y temas generales. Y como científico, a mí me gusta siempre ilustrar lo que digo con ejemplos y preguntar cosas al respecto. Un ejemplo, hace unos días, una empresa francesa, Total, transportó gas licuado de Australia a China. Y se emitió un comunicado de prensa en el que se decía que era neutral en términos de carbono. La neutralidad en términos de carbono provenía de que protegían bosques en Zimbabue. Cuando se examina ese ejemplo, rápidamente se ven todas las preguntas, todas las cuestiones que acabamos de plantear y que se hacen realidad, son tangibles, puesto que no es un sistema verificable, es algo que dice el sector privado, pero ¿quién garantiza que se han compensado esas emisiones como para alcanzar la neutralidad? Esa neutralidad que se aduce se sustenta en un secuestro de carbono, es decir, en emisiones negativas, es real. No hay una prueba en última instancia que lo demuestre y no se evalúa de manera organizada, multilateral. A primera vista, no me parece que sea neutral en términos de carbono en absoluto, pero es uno de esos argumentos que cada vez más esgrime este sector que afirma ser neutral en términos de carbono, compensando las emisiones que libera a través de medidas de secuestro de carbono en otros lugares. Es una cuestión ya antigua, pero que se vuelve a plantear y que entronca totalmente con estos temas de gobernanza que tenemos sobre la mesa y además pues imprime un sentimiento de urgencia a contar con ese sistema de gobernanza para saber realmente qué se está haciendo y para encontrar una forma viable de cara al futuro de reducir estas emisiones y no simplemente pues permitir que cada uno diga que es neutral en términos de carbono. Cabe establecer una serie de normas que rijan ese tipo de declaraciones. Bueno, es una pregunta muy interesante. Usted mismo y otros colegas que participan en esta conversación ya han planteado este tema. Notificación, verificación, cumplimiento son temas fundamentales. ¿Alguien quiere reaccionar al respecto? Si no, voy a plantear algunas de las preguntas que nos están planteando los asistentes. ¿Alguien quiere decir algo a lo que ha mencionado Bill, o todos estamos de acuerdo con que efectivamente este es un problema que tenemos que abordar? Paul, adelante. Bueno, no voy a hablar de este ejemplo concreto porque no conozco los detalles, pero me parece que es un tema interesante a saber cómo el uso de este tipo de discurso va aumentando. Al final se rige por meras estrategias de comunicación y, como ha dicho Bill, es simplemente una estrategia de comunicación, digamos, por parte de esta empresa y no es algo nuevo. Las empresas recurren a este tipo de estrategias de comunicación desde hace tiempo y cabe plantearnos hasta qué punto pues plantean este tipo de declaraciones y hasta qué punto tenemos que entender qué significa realmente este tipo de afirmaciones a nivel gubernamental y también en la sociedad. Creo que todavía no nos hemos adentrado en ese debate como para saber exactamente qué significa este tipo de declaraciones. Me parece que necesitamos una serie de normas concretas a nivel nacional que establezca cómo pueden proceder a
a este tipo de comunicaciones, las empresas, sobre todo empresas multinacionales, cuya comunicación puede escapar a normas nacionales. Así que se necesitan normas nacionales e internacionales para tener normas claras a fin de que se pueda verificar la credibilidad de estas declaraciones de compensación y separar el grano de la paja, ver qué es un mero ejercicio de comunicación y ver qué es de verdad una actividad de neutralidad y de emisiones negativas. Me parece un aporte muy interesante. Gracias. Gracias, Paul. Julio. Muchas gracias. Me parece que es sumamente interesante y que tiene que ver precisamente con un tema fundamental, a saber que tiene que ver con la participación del sector privado, cómo garantizar que estén en consonancia con lo que se espera en términos de realizar actuaciones que sean transparentes, tangibles y cuantificables. Hemos visto propuestas en el pasado en el seno de la Convención Marco para contar con una cierta integración o coherencia en la forma en que los países notifican el cumplimiento de sus metas y que al mismo tiempo haya marcos claros para el sector privado para que puedan saber qué es una reducción significativa, qué es permanente y para que el sector privado pueda contribuir de forma real con su funcionamiento a estos temas. Me parece que hemos de ser honestos y ser conscientes de que hasta ahora no hemos logrado mucho en este ámbito. Y esto plantea un problema, porque, por ejemplo, en el ejemplo que se nos ha dado, queda claro que el sector privado cada vez más está más interesado en ser parte de la solución. Y si no somos capaces de distinguir entre aquello que es mera comunicación y aquello que supone una contribución real y una solución real que trata de reforzar el compromiso de los gobiernos, pues tenemos entre manos una situación que no ofrece herramientas y espacios para canalizar de forma fructífera el interés que muestra el sector privado y para acompañarlos en una transición hacia una actividad con bajo contenido en emisiones de carbono. Creo que es otra pieza del puzzle que nos falta. ¿Puedo hacer un comentario muy breve, Janos? Sí, Julio. Me parece, entiendo lo que dice y yo creo que el sector privado tiene que desempeñar un papel y tenemos que trabajar codo con ellos, sobre todo en el sector de la energía. Pero el sector privado no es monolítico. Yo pertenezco al comité científico de una iniciativa climática en la que participan muchísimas empresas y hay mucha diversidad, hay muchos intereses divergentes y sería un error considerar que los que hablan más alto, que son los principales contaminadores, son aquellos que representan lo que quiere el sector privado. Creo que no es cierto. Hay algunos que contaminan mucho y hay algunos que son responsables. Hay algunas empresas que se sienten responsables o culpables y que piensan que tienen que emprender actuaciones. Hay una diferencia enorme, sin embargo, por ejemplo, entre BP y una empresa que produce energía eólica. Por ejemplo, una empresa de medio tamaño puede querer utilizar energía únicamente renovable y es un compromiso distinto del que pueden plantear grandes emisores que a lo mejor solamente quieren pues, un lavado de cara. Así que tenemos que velar por ayudar a aquellos que realmente quieren reducir emisiones, sino a aquellos que simplemente quieren hacer este tipo de afirmaciones para lavarse la cara y tener una mejor imagen. Y esto no quiere decir que no estén haciendo cosas para proteger bosques, pero bueno, ¿por qué les vamos a tener que permitir que se cuelguen una medallita si siguen emitiendo dióxido de carbono y siguen contribuyendo al problema? No podemos realmente seguir estropeando la atmósfera. Julio. Después pasaremos a las preguntas. Bueno, me parece una conversación sumamente interesante. Estoy completamente de acuerdo. Lo que yo trataba de transmitir
es precisamente eso, es decir, que no tenemos un entendimiento compartido acerca de cómo los gobiernos pueden evitar estos, digamos, engaños o trampas del sector privado. Y para eso necesitamos orientaciones. Yo estoy decidido a ayudar a aquellos que sí que se comprometen con querer hacer las cosas mejor, y a esos agentes del sector privado tenemos que ayudarlos. Estoy totalmente de acuerdo. Hemos de evitar cerrar los ojos ante estos desequilibrios y diferencias que existen en el sector privado. Es un ámbito muy complejo, por supuesto. Y en la Convención Marco se ha hablado largo y tendido acerca del conflicto de intereses, por ejemplo, y es algo que tenemos que afrontar también. Pero hay un vacío evidente en esta materia. Y si queremos aprovechar al máximo los aportes que quieran realizar desde el sector privado, necesitamos hablar también en términos de gobernanza para definir y separar lo que es mera comunicación y lo que es una voluntad sincera de aportar algo significativo. Muchísimas gracias. Es sumamente interesante todo lo que están planteando sobre el tapete. Se trata de tener algo concreto. Bill nos ha planteado un ejemplo de Total, por ejemplo, y tratar de ver si efectivamente esa afirmación de que son neutrales en términos de carbono o que esa actividad en concreto era neutral en términos de carbono es real o no. También hay... Pero ¿cómo se puede dejar que una empresa que está construyendo un oleoducto en Tanzania, por ejemplo, cómo se puede permitir que afirmen que están haciendo algo por el clima? En fin, me parece que es algo que tendríamos que tener presente también. En cualquier caso, hay una pregunta que me parece interesante y que entronca con mucho de lo que se ha dicho hasta el momento. Hemos hablado de la relación que existe entre la reducción de emisiones y la eliminación de dióxido de carbono. Cuanto más reduzcamos emisiones, menos tendremos que recurrir a la absorción de dióxido de carbono. No está claro, sin embargo, cuál es la relación. Dorian pregunta cómo se puede mantener la determinación de los gobiernos y las corporaciones por reducir emisiones. ¿Qué tipo de marcos de gobernanza o actuaciones se tienen que llevar a cabo para que estas iniciativas de alcanzar un nivel neto de emisiones sigan adelante y que no se dejen, digamos, y que no haya distracciones con la posibilidad de recurrir a la eliminación de dióxido de carbono? Antes también se han planteado cuestiones relacionadas con la participación de un grupo más amplio de partes interesadas, y no he oído mucho acerca de cómo precisamente garantizar que se delibere en el seno de la sociedad o cómo garantizar la participación de la sociedad a la hora de tomar decisiones respecto de los enfoques distintos que se plantean. Y como ha dicho Thelma, he dicho enfoques, no soluciones, pero bueno, con respecto a enfoques naturales o no naturales, es decir, cómo podemos velar porque los gobiernos se centren en reducir emisiones y todos los agentes implicados. ¿Quién quiere responder? A corto plazo, se trata de ver cómo los gobiernos nacionales diseñan instrumentos para lograr la reducción de emisiones. Si los gobiernos nacionales cuentan con un marco normativo gracias al que se puede compensar emisiones, como en el caso del ejemplo que he mencionado, pues el nivel neto de emisiones es, digamos, un espejismo, puesto que al final lo que se está haciendo es dar licencia para seguir emitiendo, compensando con otro tipo de actividades. Pero si existen marcos normativos en los que hay incentivos para evitar este tipo de situaciones, pues mejor. Por ejemplo, el sistema comercial de la Unión Europea, a pesar de todas sus complejidades, no permite que se dé este tipo de compensación dentro de un determinado sistema. Otros gobiernos tienen un enfoque más permitivo. Sin embargo, por ejemplo, Australia
Por eso, al final, se trata de ver qué están haciendo los gobiernos y que dejen claro cuáles son los objetivos de su actuación climática. Si los objetivos es reducir emisiones, tienen que contar con los instrumentos necesarios. Por otra parte, se tienen que aplicar políticas e incentivos para que la industria empiece a invertir en enfoques de eliminación de dióxido de carbono, para eliminar o reducir el riesgo de este tipo de enfoques, para ver las implicaciones que tienen en términos de sostenibilidad, contrapartidas, etc. Hay programas de investigación en la Unión Europea, por ejemplo, en el marco de Horizonte 2020 o financiados por el Ministerio Alemán de Investigación, entre otros, que son importantes estos esfuerzos de investigación, pero no bastan. Hay otros países que tienen que embarcarse en esto también, puesto que hay cuestiones que son muy concretas para cada país, como ha mencionado Telma, cuáles son las opciones en cada uno de estos territorios, cuáles van a ser las repercusiones en cada uno de estos países, puesto que las alternativas y beneficios y opciones serán distintas. Por eso la gobernanza tiene que tener en cuenta estos temas. Creo que es algo en lo que cabe reflexionar. Y con respecto a la aceptación y el conocimiento por parte del público, pues también es una pregunta interesante. Hasta el momento no ha habido un debate suficiente acerca de estos temas y cuando existe es un debate muy polarizado. Por eso necesitamos reflexionar acerca de cómo mantener deliberaciones públicas sobre estos temas que no sean tan polarizadas como las que se han dado en algunos contextos hasta el momento. Muchas gracias, Bill. Paul, quería responder también. Sí. Me parece que hay otro marco que tenemos que introducir, que tiene que ver con lo que los gobiernos están haciendo para desarrollar estrategias a largo plazo a fin de descarbonizar totalmente sus economías y pensar en el futuro, sobre todo en la segunda mitad del siglo. Como he dicho al principio, yo no hablo en nombre del gobierno francés, hablo en nombre propio, pero en Francia hay una estrategia de bajo contenido en carbono que pretende llevar al país a un nivel de emisiones neto de cero para 2050 y esto implica pues secuestración de carbono usando tierras y silvicultura, no dentro de una lógica de comercio, sino dentro de nuestro territorio. Pero hay herramientas que se pueden utilizar para enriquecer esta conversación a medida que reflexionamos acerca de la transición que tenemos que acometer, pues explicita precisamente lo que necesitamos hacer para reducir las emisiones en la producción de energía, en la producción de electricidad y en el sector económico en su conjunto. Y hay elementos concretos, explícitos, que tenemos que abordar a la hora de reducir emisiones en un sector determinado, en la construcción, en otros servicios que se prestan en nuestra economía. Así que cuando enmarcamos el debate en esa perspectiva, pues ya no hablamos solamente de una deliberación abstracta acerca de si se necesita eliminar dióxido de carbono o no, sino que aterrizamos el debate y vemos qué medidas concretas se necesitan para lograr esos objetivos. Y ahí es donde tenemos que mantener este debate. Y probablemente tenemos que avanzar más a la hora de implicar al público. En Francia acabamos de celebrar un ejercicio fascinante, una convención ciudadana que ha estudiado distintas políticas climáticas y ha formulado una serie de recomendaciones. Bueno, ya ha habido un debate quizás acerca de cómo el gobierno ahora va a incorporar esas recomendaciones y cómo les va a plantear al Parlamento. Hay muchos detalles que perfilar, pero en cualquier caso se trata de un nuevo método, un nuevo enfoque que se puede aplicar para implicar más a los ciudadanos en este tipo de debates. Y creo que una convención ciudadana puede ser una buena forma de implicar a los ciudadanos en un proceso de formulación de políticas, aunque no es fácil después, digamos, incorporar las conclusiones que se alcancen en un recorrido más tradicional de legislación. Pero en cualquier caso es interesante conocer las conclusiones de ese debate ciudadano antes de llevarlo al Parlamento y en el seno del Gobierno. Muchas gracias. Voy a retomar este mismo tema y pedirle a Telma que nos diga algo al respecto. Tanto Bill como Paul
expresan la necesidad de tener una estrategia exhaustiva, amplia, de respuesta ante el clima y que bueno, pues introduzca o incorpore un proceso de consultas con los ciudadanos en las distintas regiones y países. Se ha hablado de la necesidad de propiciar estudios de investigación, sobre todo en países en vías de desarrollo, es algo que nos ha contado Telma, y hay algunas preguntas acerca de cómo los gobiernos africanos pueden convencerse de la necesidad de llevar a cabo estos estudios. Quisiera centrarme en este elemento concreto. ¿Qué piensa que se puede hacer o que se ha hecho que resulte útil en cualquier marco de gobernanza para poder incentivar la investigación en países en vías de desarrollo y para implicar precisamente a los países en vías de desarrollo, al menos a la hora de plantearse estas cuestiones, no para obligarles a aplicar una determinada tecnología u otra, sino para que se impliquen en este proceso de reflexión? Muchas gracias, Janos. La mayoría de los países cuentan con sus propios grupos de investigación que suelen ser bastante sólidos. Ahora, la cuestión es cómo se distribuyen estos esfuerzos. En ocasiones se centran en un determinado aspecto de una tecnología o en un elemento concreto que interese al país, pero no hay una perspectiva global para esta investigación. A mí me parece que el conocimiento por parte del público es fundamental. Necesitamos saber que la gente comprenda qué se está debatiendo y por qué es necesario mantener este debate. Añadiría que hay distintas formas en las que podemos fomentar un debate más amplio acerca de la investigación y intentar aunar también a más comunidades científicas. Es algo que tiene que hacerse fuera de los organismos de Naciones Unidas, puesto que llevaría mucho tiempo o se centrarían en un aspecto concreto. Pero hay instituciones que podrían fomentar este tipo de debates y que podrían empezar a hacerlo a nivel regional, donde se comparten problemas entre los distintos países y a partir de ahí aplicar una perspectiva más mundial en términos de investigación. Por otra parte, Janos, con respecto a los países en vías de desarrollo, y ahora voy a referirme a algo que el IPCC considera sumamente importante para aplicar la mitigación, para llevar a cabo la mitigación. Si somos ambiciosos en términos de mitigación, no necesariamente necesitaremos recurrir a otras opciones como la eliminación de dióxido de carbono, aunque en las trayectorias compatibles con limitar el calentamiento global a 1,5 grados se necesitará hasta cierto punto la eliminación de dióxido de carbono. Pero si apostamos por la mitigación de forma ambiciosa, el IPCC considera que la cooperación internacional es precisamente una de las formas en las que esto se podría impulsar, sobre todo en países en vías de desarrollo. Es decir, se podría facilitar la transición, sobre todo porque los países en vías de desarrollo pues tienen más margen de maniobra, y esta es mi opinión personal, para acometer esta transición a una economía descarbonizada o de neutralidad de carbono, puesto que aún estás en un proceso de desarrollo. Lo que veo como impedimento, sin embargo, es que cada vez que hay un incentivo financiero que se pone sobre la mesa, y de nuevo esta es mi opinión personal, pues en primer lugar, lo primero que se plantea es la evaluación del riesgo. Y esto evita una aplicación que podría ser rápida, es decir, impide una aplicación rápida, puesto que hay tantos requisitos, tantas limitaciones a la aplicación de ciertos
transiciones, habida cuenta del riesgo, por ejemplo, en algunas zonas o en algunos continentes del mundo en vías de desarrollo del sur global, que, como digo, se merma la aplicación rápida. El Fondo Verde para el Clima u otros métodos de financiación no son fáciles, no hay dinero, son solo promesas y, por tanto, hay falta de confianza por parte del mundo en vías de desarrollo y, de nuevo, incido, es mi opinión personal, hay una falta de confianza, una cierta desconfianza por parte del mundo en vías de desarrollo, porque dicen, bueno, nosotros queremos aportar nuestro granito de arena, pero no vemos que se pase de las palabras a los hechos para poder acometer una transición que sea equitativa y justa. Y es algo que tenemos que tener presente cuando se reflexiona acerca de la gobernanza, y es algo que se tiene que hacer en la Convención Marco de Cambio Climático o en algunos organismos internacionales, puesto que se tienen que tener en cuenta, por ejemplo, las consecuencias de este tipo de alternativas en el desarrollo sostenible. Es fundamental una gobernanza para establecer salvaguardias, eso es fundamental. En Naciones Unidas, sin embargo, el proceso de deliberación es muy largo y no tenemos tanto tiempo, tenemos que ser más rápidos y por eso hemos de dar con el modo de propiciar actuaciones, porque no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados porque pensemos que solo podemos llevar a cabo actuaciones que se acuerden en Naciones Unidas. Creo que tenemos que poder hacer cosas sin que resulten demasiado, venciendo las limitaciones. Estamos llegando al final de nuestra conversación, pero quería incidir en algo que ha dicho. Ha mencionado que los países en vías de desarrollo quizás podrían ser más flexibles o tener una mayor capacidad de alcanzar la neutralidad en términos de emisiones, puesto que se encuentran en etapas tempranas del desarrollo. Pero al mismo tiempo, como dice uno de los asistentes, muchos países en vías de desarrollo del sur global cuentan con políticas de industrialización que dependen mucho de combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo se concilian esos dos puntos de vista? Muy breve, por favor. Bueno, es una transición. Quizás de momento no sepan cómo cambiar de forma rápida. Por eso necesitamos brindarles esas opciones, necesitamos darles alternativas para el desarrollo, para que sepan que existen y hasta el momento no están ahí. Hemos hablado de transferencia de tecnología, hemos hablado de transferencia de fondos, lo cual no es lo único que existe. Hay muchísimas otras cuestiones a nivel nacional, como por ejemplo fortalecer instituciones, contar con políticas adecuadas, una buena gobernanza, es decir, hay muchísimo que se necesita hacer, pero si esperamos a que logremos un mundo ideal, pues al final hay actuaciones que podríamos emprender que estamos dejando de hacer. ¿Qué pasa con las contribuciones determinadas a nivel nacional que han propuesto los países? Algunas están muy limitadas y otras no. Entonces, ¿por qué no explorar vías, digamos, por aquí? Bueno, estamos llegando al final de nuestra conversación. Nos quedan apenas unos minutos, así que les voy a dar la palabra a todos los invitados para que en 20-30 segundos nos digan cuál es su conclusión acerca de lo que esperan de la COP26 sobre este tema y sobre otros temas relacionados con la Convención Marco sobre Cambio Climático y también qué esperan de otros procesos intergubernamentales importantes, como por ejemplo el Convenio sobre diversidad biológica, como el Congreso de la OICN. Tenemos reuniones muy importantes de cara al futuro próximo. ¿Quién quiere empezar? Telma. COP26, artículo 6. Creo que el artículo 6 tiene que terminar y espero que concluya de forma que recoja el parecer de todos y concilie la integridad de todo el proceso. Y el siguiente
tema importante es las soluciones naturales y espero que seamos honestos acerca del potencial que tienen estas soluciones u opciones, como yo prefiero llamarlas, teniendo en cuenta el potencial y sus limitaciones. Muchas gracias. 30 segundos. Perfecto. ¿Quién más? Julio. Brevemente. La mayor parte de las deliberaciones van a venir determinadas por el nivel de ambición que se recoja en las contribuciones determinadas a nivel nacional y en las estrategias a largo plazo. Si no vemos avances en esta materia, la urgencia que se impondrá en la deliberación sobre la eliminación de dióxido de carbono para completar los esfuerzos de mitigación, pues se verá, digamos, alterada, y es algo que vamos a ver en la COP26. La Secretaría ha preparado un informe acerca de las contribuciones de determinadas a nivel nacional que se van a presentar en este último año, y es un tema importante. Brevemente también, en la COP26 hemos de debatir acerca del trabajo conjunto que se está realizando en el ámbito de la agricultura, del suelo, para absorber carbono. Creo que ahí se puede entablar una conversación también interesante acerca de soluciones u opciones naturales. Paul, rápidamente, y después Bill. Bueno, recojo las palabras de Thelma con respecto al final del artículo 6. Espero que entre la presidencia chilena y la presidencia de Reino Unido lograrán concluir este tema. Creo que no resuelve las interacciones específicas entre los distintos ámbitos que estamos debatiendo, pero contar con unas normas claras del Acuerdo de París es fundamental. Pero como ha dicho Julio, se trata de ver un nivel de ambición suficiente. Es decir, se necesita demostrar que hay una determinación clara por reducir drásticamente las emisiones. Y por último, también cómo se relaciona este tema con otros procesos, la COP15 del Convenio de Diversidad Biológica en China, también otros eventos importantes. Es decir, que hay vínculos con otro tipo de procesos entre convenios en distintos ámbitos que se tienen que examinar para reforzar el trabajo conjunto a fin de abordar estos desafíos que a todos nos afectan. Bill. Bueno, espero que el artículo 6 también llegue a su fin. Pero ¿qué pasaría entonces con los negociadores del artículo 6? ¿Qué va a pasar con la vida de estos negociadores? No van a saber qué hacer. En cualquier caso, habrá que ver Japón, Corea, China, Unión Europea, tantos países también ahora con la presidencia Biden. Quizás tenemos más motivos para el optimismo. Parece que 2/3 de la economía mundial está decidida a lograr un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero neto de 0 para 2050, lo cual es, bueno, pues interesante, pero hay que ver efectivamente que ese nivel de ambición sea real. Voy a dar una nota de optimismo. Creo que esta COP será la que dé el impulso que se necesita. Pero uno de los temas que me preocupa es qué pasa con estas soluciones u opciones, como dice Thelma, naturales. La industria está incidiendo en la compensación natural para seguir emitiendo, y creo que no tenemos claro, no somos conscientes de lo que esto implica de cara a lograr una reducción de emisiones auténtica. Así que tenemos que reflexionar al respecto. Estoy de acuerdo con Thelma en que este es un tema fundamental. Stefan, 10 segundos. Gracias por los 10 segundos, muy generoso. Bueno, venga, 30, no pasa nada. Bueno, en nombre de la Red Internacional para el Clima, yo voy a mostrar un cierto escepticismo. Creemos que las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas están limitando los daños, como mucho, en muchas cuestiones, pero todavía no ha logrado resultados tangibles en cuanto a la ambición, en cuanto al artículo 6, en cuanto a los daños a la atmósfera. Nosotros preferiríamos no tener un artículo 6 para que no haya vacíos legales
reales en términos de doble contabilidad, de solapamientos, etcétera. Lo que necesitamos es opciones reales que se lleven a cabo en lugares. Creemos en la eficiencia energética, en las renovables, en la inversión en innovación tecnológica y de momento no se está dando en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas. Necesitamos cambios legislativos como mínimo a nivel regional para que haya una mayor ejecución por parte de los gobiernos y los países. Nosotros vamos a estar ahí porque tenemos que estar presentes, pero no creemos que la COP26 de Glasgow sea un punto de inflexión, es simplemente reducir daños, nada más. Muchísimas gracias, Stefan. Gracias a todos. Ha sido una deliberación sumamente interesante. Nos vemos pronto. Adiós.